Varsovia, septiembre de 1939. Las fuerzas alemanas entran en la capital de Polonia, mientras la lluvia otoñal cae sobre las calles empedradas que apenas han conocido la paz durante 2 décadas. La Segunda Guerra Mundial tiene 3 semanas y, ya, la ocupación nazi de Europa comienza su transformación de todo un continente. Desde el Báltico hasta el Mediterráneo, desde la costa atlántica hasta las puertas de Moscú, millones de personas comunes se encuentran viviendo bajo la bandera de la esvástica, su existencia diaria ahora gobernada por soldados extranjeros, decretos brutales y terror sistemático. La ocupación de Europa representa uno de los experimentos más grandes de la historia en subyugación y control. A través de los territorios conquistados, la Alemania nazi impone una jerarquía de explotación que trata a algunas poblaciones como sujetos temporales y a otras como objetivos subhumanos para la eliminación. Los ciudadanos franceses enfrentan reglas diferentes a las de los polacos. Los trabajadores daneses reciben raciones diferentes a las de los ucranianos. Las comunidades judías en todas partes enfrentan una aniquilación sistemática. La ocupación no es uniforme, no es consistente, no es predecible. Es un vasto sistema de violencia, extracción y degradación que afecta todos los aspectos de la vida civil. Entre 1939 y 1944, más de 200 millones de europeos viven bajo control o influencia nazi directa. Despiertan cada mañana con tropas extranjeras en sus calles, navegan a través de toques de queda, puntos de control y arrestos arbitrarios. Observan cómo desaparecen vecinos en la noche, esconden radios prohibidas bajo las tablas del suelo y susurran noticias prohibidas en un lenguaje en código. Buscan comida en ciudades donde las raciones apenas sostienen la vida. Envían a hijos e hijas a los bosques para unirse a bandas partisanas. Colaboran, resisten, soportan o mueren. Sus historias forman la base oculta de la guerra misma, raramente vista, pero siempre presente, el vasto sufrimiento civil que subyace a cada campaña militar y cálculo estratégico. Las imágenes que sobreviven de este período capturan fragmentos de este inmenso drama humano. Las cámaras de propaganda alemanas filman a locales sonrientes, dando la bienvenida a las tropas, escenas cuidadosamente organizadas destinadas a mostrar la ocupación como un orden benevolente. Pero otras imágenes se filtran, momentos espontáneos que revelan la realidad bajo la propaganda, los rostros vacíos y los ojos atormentados, las ejecuciones públicas y los pueblos en llamas, las interminables columnas de refugiados y deportados. La película a color, aún relativamente nueva en esta época, añade una intimidad inesperada a estos eventos lejanos. Los rostros se vuelven más humanos. La destrucción se vuelve más real. El sufrimiento se vuelve imposible de abstraer en estadísticas históricas. La importancia estratégica de las poblaciones civiles se hace evidente para ambos lados a medida que avanza la guerra. Para la Alemania nazi, la Europa ocupada proporciona mano de obra esclava, recursos agrícolas, capacidad industrial y profundidad estratégica. Mantener estos territorios pacificados requiere vigilancia constante y violencia espectacular. Para los aliados, los movimientos de resistencia en los países ocupados retienen divisiones alemanas, sabotean la infraestructura, recogen información y se preparan para la eventual liberación. Los civiles se convierten en combatientes sin uniformes, armas ni protección. Su resistencia cuesta recursos alemanes, pero provoca represalias salvajes. Su colaboración ayuda a la eficiencia alemana, pero les gana el odio de su propio pueblo. El costo humano se acumula lentamente al principio, luego con una aceleración terrible. Cientos mueren en las primeras semanas de ocupación, estableciendo la autoridad alemana a través de ejecuciones públicas y arrestos masivos. Miles mueren en los meses siguientes a medida que surge la resistencia y se intensifican las represalias. Decenas de miles mueren de hambre en guetos, donde los envíos de comida deliberadamente quedan por debajo de los niveles de supervivencia.
Cientos de miles perecen en operaciones de exterminio sistemáticas que transforman regiones enteras en campos de muerte. Millones mueren finalmente a lo largo de 5 años de ocupación, no en batalla, sino en campos, guetos, prisiones, fosas comunes y aldeas en llamas a lo largo de un continente convertido en un sitio industrial de asesinato. Un miembro de la resistencia francesa escribe más tarde: «La ocupación no fue un acontecimiento, sino una condición. No fue una batalla, sino una lenta sofocación. Cada día, otra pequeña muerte de esperanza y humanidad». Este documental examina la vida civil bajo la ocupación nazi en toda Europa, desde la invasión de Polonia en septiembre de 1939 hasta el verano de 1944, en la víspera de la liberación. Explora cómo las personas comunes sobrevivieron a una opresión extraordinaria, cómo las comunidades se fragmentaron bajo presión, cómo surgió la resistencia a pesar de las probabilidades abrumadoras y cómo la colaboración se convirtió en una estrategia de supervivencia para algunos y en una catástrofe moral para otros. Las raras imágenes en color presentadas aquí, muchas de las cuales no se habían visto durante décadas, revelan el rostro humano de la ocupación en un detalle sin precedentes, trayendo el sufrimiento distante a una proximidad vívida e incómoda. Europa en el verano de 1939 se encuentra al borde de la catástrofe, aunque pocos civiles reconocen la profundidad de la tormenta que se acerca. 21 años han pasado desde que terminó la Primera Guerra Mundial, dejando atrás 10 millones de soldados muertos y un tratado de paz que no satisface a nadie. Alemania, humillada por el Tratado de Versalles, se ha reconstruido bajo el régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler, que promete la grandeza restaurada a través de la expansión territorial y la purificación racial. La máquina militar alemana que invade Polonia el 1 de septiembre de 1939 trae consigo más que solo soldados y tanques. Detrás de la Wehrmacht en avance vienen unidades especializadas encargadas de implementar control inmediato sobre las poblaciones conquistadas. Los Einsatzgruppen, escuadrones móviles de exterminio, siguen directamente detrás de las tropas de combate, con órdenes de eliminar el liderazgo intelectual y político de Polonia. La policía de seguridad establece control a través del terror y arrestos sistemáticos. La administración civil comienza a catalogar las poblaciones por raza y utilidad. Polonia cae en 5 semanas, su ejército derrotado, su gobierno huyó al exilio, su población civil de 35 millones ahora sujeta a la ocupación alemana y soviética. Los territorios occidentales ven esfuerzos inmediatos de germanización. Las señales de las calles polacas son retiradas, reemplazadas por las alemanas. Las escuelas polacas cierran. El idioma alemán se vuelve obligatorio para los asuntos oficiales. Los polacos se encuentran como sujetos de segunda clase en sus propias ciudades. Los territorios orientales se convierten en un vertedero para poblaciones no deseadas y un laboratorio para las políticas raciales nazis. El patrón establecido en Polonia se extiende por Europa con cada nueva conquista. Dinamarca cae en horas el 9 de abril de 1940. Noruega resiste durante 2 meses. Los Países Bajos luchan durante 5 días en mayo antes de que el bombardeo de Rotterdam convenza al gobierno de que una resistencia adicional significa aniquilación civil. Bélgica se mantiene durante 18 días. Francia colapsa en 6 semanas. Su gobierno firma un armisticio el 22 de junio de 1940, que coloca 3/5 partes del país bajo ocupación alemana directa. Para el verano de 1940, la Alemania nazi controla territorio desde el Círculo Polar Ártico hasta los Pirineos, desde la costa atlántica hasta la Polonia central. Las poblaciones de Europa occidental enfrentan en un principio políticas de ocupación relativamente suaves. Las poblaciones de Europa oriental soportan una brutalidad inmediata diseñada para quebrar su espíritu y reducirles a la servidumbre. Un maestro polaco recuerda más tarde: los alemanes llegaron y en cuestión de días cerraron,
Nuestras escuelas arrestaron a nuestros funcionarios y publicaron avisos declarándonos una raza inferior no apta para la educación. Entonces entendimos que su intención no era solo conquistar nuestra nación, sino borrar nuestra cultura y reducirnos a la esclavitud. La explotación económica comienza inmediatamente en cada territorio ocupado. Las autoridades alemanas confiscan equipos industriales, productos agrícolas, materias primas y la mano de obra misma. Las fábricas reciben órdenes de producir para el esfuerzo bélico alemán. Las granjas deben entregar cuotas para alimentar a los soldados y civiles alemanes. Los trabajadores enfrentan deportación a Alemania para trabajo forzado. La ocupación se convierte en un vasto sistema de extracción, drenando los territorios ocupados de recursos mientras proporciona un sustento mínimo a las poblaciones sometidas. La comida se convierte en el principal instrumento de control. Las autoridades alemanas establecen sistemas de racionamiento que asignan calorías en función de la ideología racial. Los civiles alemanes reciben raciones completas. Los europeos occidentales reciben raciones reducidas, pero sobrevivibles. Los europeos orientales reciben asignaciones al nivel de la inanición. Los judíos reciben casi nada. En Varsovia, las raciones judías oficiales proporcionan menos de 200 calorías por día. Los mercados negros surgen como mecanismos de supervivencia, pero los precios se disparan más allá de lo que la mayoría de los civiles pueden alcanzar. La maquinaria administrativa de la ocupación se establece con precisión burocrática. Los comandantes militares alemanes gobiernan algunos territorios bajo ley marcial. Administradores civiles controlan otros. Algunas naciones conquistadas retienen gobiernos títeres. El Estado francés ocupado con sede en Vichy colabora activamente con Berlín. El Vidkun Quisling de Noruega dirige un régimen títere tan servil que su nombre se convierte en sinónimo de traición. El gobierno de Dinamarca continúa funcionando bajo la supervisión alemana. Cada arreglo sirve a los intereses alemanes mientras crea colaboradores locales. El terror se convierte en la base del control de la ocupación. Las ejecuciones públicas demuestran el poder alemán. Arrestos masivos decapitan la oposición potencial. La toma de rehenes asegura la conformidad de la comunidad. La maquinaria de represión opera abiertamente, deliberadamente visible para maximizar la intimidación. Aldeas enteras son incendiadas como represalias por ataques partisans. El mensaje llega claramente: la resistencia trae la muerte no solo a los resistentes, sino también a sus familias y comunidades. Las poblaciones judías enfrentan una persecución inmediata que se intensifica rápidamente hacia el genocidio. En Europa occidental, las leyes antijudías despojan a los judíos de la ciudadanía, la propiedad y las profesiones. Las autoridades alemanas exigen a los judíos que se registren, usen insignias identificativas y cumplan con el toque de queda. La naturaleza sistemática de la persecución revela su propósito final: no la explotación, sino la eliminación. Un civil holandés escribe más tarde: vimos cómo nuestros vecinos judíos eran recogidos calle por calle, cargados en camiones y llevados. Las autoridades nos dijeron que estaban siendo reubicados en el este para trabajar. Queríamos creerlo porque la alternativa era demasiado horrible para contemplar, pero sabíamos, de alguna manera, todos sabíamos lo que realmente significaba reubicación. Las respuestas civiles a la ocupación varían enormemente. Algunos colaboran activamente, viendo ventajas o creyendo que la victoria alemana es inevitable. Otros se acomodan, ni resistiendo ni colaborando, simplemente tratando de sobrevivir. Muchos resisten de pequeñas maneras, ocultando radios prohibidos, compartiendo noticias, ayudando a los vecinos. Un número menor se une a movimientos de resistencia activa, arriesgando sus vidas para sabotear operaciones alemanas, albergar refugiados o reunir inteligencia. Las primeras redes de resistencia se forman espontáneamente en los primeros días de la ocupación. Ex-soldados organizan ejércitos subterráneos.
Los comunistas establecen redes para el sabotaje y la recopilación de inteligencia. Ciudadanos patrióticos forman líneas de escape para ayudar a los aviadores aliados a alcanzar la seguridad. Estos primeros esfuerzos de resistencia logran poco militarmente, pero mantienen la esperanza de que la ocupación es temporal, que la derrota no es definitiva, que la lucha continúa. Al final de 1940, el patrón de ocupación se establece en la mayor parte de Europa. La potencia militar alemana ha demostrado ser abrumadora. Las poblaciones civiles han aprendido el costo de la resistencia a través de ejecuciones públicas y represalias masivas. La maquinaria de explotación ha comenzado a extraer recursos de los territorios conquistados. La persecución de los judíos se ha acelerado hacia el asesinato sistemático. Los largos años de ocupación se extienden por delante, años de hambre y miedo, colaboración y resistencia, supervivencia y muerte. Un civil francés recuerda: en esos primeros meses de ocupación vivimos en shock, incapaces de creer que esa era nuestra realidad ahora. Pero el shock se desvanece y entonces debes decidir quién serás en este nuevo mundo, cómo vivirás contigo mismo cuando la ocupación finalmente termine, si es que alguna vez lo hace. El impacto inicial de la conquista da paso a la dura realidad de la existencia diaria bajo el dominio extranjero. Para el invierno de 1940, los civiles de toda Europa ocupada han comenzado a adaptarse a una nueva normalidad definida por la escasez, la vigilancia y la constante presencia de la autoridad alemana. La ocupación ya no es una crisis temporal que se deba soportar, sino una condición indefinida que requiere estrategias de supervivencia. Cada aspecto de la vida diaria se transforma bajo el peso del control alemán, desde el momento en que la gente se despierta hasta que el toque de queda los obliga a regresar a sus hogares cada noche. La comida domina la conciencia civil en cada territorio ocupado. Los sistemas de racionamiento establecidos por las autoridades alemanas proporcionan suficientes calorías para prevenir la inanición inmediata en Europa occidental, pero crean hambre crónica que debilita cuerpos y espíritus. En Francia, las raciones oficiales proporcionan aproximadamente 1.200 calorías por día para adultos, aproximadamente la mitad de lo que requieren las personas activas. En los Países Bajos, las raciones disminuyen aún más a medida que avanza la guerra. En Polonia y otros territorios orientales, las asignaciones oficiales caen a niveles de inanición, con los judíos recibiendo casi nada en absoluto. Los civiles gastan una enorme energía y tiempo intentando complementar las raciones oficiales por cualquier medio disponible. Los mercados negros prosperan en cada ciudad ocupada, operando abiertamente a pesar de las prohibiciones alemanas. Los agricultores ocultan porciones de su cosecha para venderlas a precios inflacionados. Los habitantes urbanos intercambian objetos familiares por huevos y mantequilla. Las tarjetas de racionamiento se convierten en una moneda valiosa, robadas, falsificadas o compradas a aquellos desesperados por efectivo. El mercado negro crea una economía paralela, donde aquellos con dinero o conexiones pueden sobrevivir relativamente bien, mientras los pobres se mueren de hambre lentamente. En el gueto judío de Varsovia, el contrabando se convierte en el medio principal de supervivencia, con niños arrastrándose a través de alcantarillas y huecos en las paredes para llevar comida al distrito sellado. Las autoridades alemanas ocasionalmente reprimen la actividad del mercado negro, pero la aplicación de la ley sigue siendo selectiva, con funcionarios que a menudo participan en el comercio ilegal ellos mismos. Las poblaciones urbanas sufren más severamente la escasez de alimentos. Los habitantes de la ciudad no tienen acceso a jardines o granjas, ni capacidad para cultivar incluso pequeñas cantidades de comida. Dependen por completo de raciones oficiales y de lo que pueden obtener a través de compras en el mercado negro o trueque. En París, bulevares que alguna vez fueron elegantes ven multitudes de personas delgadas y desaliñadas haciendo fila durante horas, fuera de tiendas que tienen poco que vender. En Ámsterdam, las familias consumen bulbos de tulipanes
cuando otras fuentes de comida desaparecen. En Varsovia, los cuerpos de aquellos que han muerto de hambre aparecen en las calles cada mañana, recogidos por carritos especiales que hacen recorridos diarios por el gueto. Una mujer belga recuerda más tarde: nos obsesionamos con la comida de maneras que nunca imaginamos posibles. Las conversaciones giraban en torno a recetas que ya no podíamos hacer, comidas que recordábamos de antes de la guerra, rumores sobre qué tiendas podrían recibir entregas. El hambre ocupaba nuestros pensamientos constantemente, un dolor sordo que nunca desaparecía del todo, incluso cuando logramos comer. La escasez de combustible agrava la miseria de la escasez de alimentos, particularmente durante los duros inviernos que golpean Europa a lo largo de los primeros años de guerra. Las asignaciones de carbón están muy por debajo de las necesidades de los hogares. El aceite de calefacción se vuelve casi imposible de obtener. Las familias se apiñan en habitaciones pequeñas, quemando muebles cuando se termina el carbón, usando abrigos dentro de casa y durmiendo con múltiples capas de ropa. Los ancianos y los más jóvenes son los que más sufren por el frío, con la neumonía y otras enfermedades respiratorias reclamando miles de vidas cada invierno. Los hospitales se desbordan con casos de enfermedades relacionadas con el frío, pero carecen de combustible para calentar sus salas adecuadamente. La rutina diaria de ocupación implica una navegación constante de las regulaciones y restricciones alemanas. Los toques de queda confinan a los civiles en sus hogares durante las horas de la noche, con los infractores enfrentando arrestos o ejecuciones sumarias. Los documentos de identidad deben ser llevados en todo momento y presentados a demanda para los patrullas alemanes. Ciertas calles y distritos se vuelven prohibidos para los civiles sin permisos especiales. Las radios son confiscadas en muchos territorios, eliminando el acceso a noticias externas. En Polonia, los polacos enfrentan ejecución por ayudar a los judíos, poseer armas o escuchar transmisiones extranjeras. La pena por infracciones menores puede ser severa y arbitraria, creando una atmósfera de constante ansiedad por violaciones inadvertidas. El transporte público sigue operando, pero bajo severas restricciones. Los trenes circulan con horarios reducidos, con ciertos vagones reservados exclusivamente para personal militar y civil alemán. Las bicicletas se convierten en el principal medio de transporte en ciudades donde la escasez de combustible elimina la mayor parte del tráfico de automóviles. En Ámsterdam, cientos de miles de bicicletas llenan las calles, pedaleadas por civiles que intentan mantener algo de movilidad a pesar de las restricciones. Pero incluso las bicicletas se vuelven escasas a medida que la escasez de goma hace que los neumáticos no estén disponibles y las autoridades alemanas confisquen bicicletas para su propio uso. Las escuelas permanecen abiertas en Europa Occidental, pero operan bajo la censura y supervisión alemanas. Los libros de texto se revisan para eliminar el contenido considerado hostil hacia Alemania. Los maestros enfrentan presión para incorporar propaganda alemana en sus lecciones. Los estudiantes judíos son expulsados por completo, prohibidos de asistir a la escuela con niños gentiles. En Europa Oriental, la educación secundaria y superior para los polacos está prohibida por completo como parte de la política alemana para mantener a la población ignorante y sumisa. Las escuelas clandestinas operan en secreto, enseñando materias prohibidas en hogares privados y sótanos, arriesgando castigos severos para preservar la cultura y educación nacional. El trabajo se vuelve obligatorio para la mayoría de los civiles sanos. Las autoridades alemanas requieren registro para el servicio laboral, y la falta de cumplimiento conlleva arresto y deportación. Las fábricas en toda Europa ocupada reciben órdenes para la producción de guerra alemana, con trabajadores locales obligados a fabricar armas y equipos que se utilizarán contra los aliados. La carga moral de esta colaboración forzada pesa mucho sobre muchos trabajadores, que saben que su labor prolonga la guerra y ayuda a los esfuerzos militares alemanes. El sabotaje se convierte en una forma de resistencia, con los trabajadores produciendo deliberadamente bienes defectuosos,
trabajando lentamente o dañando el equipo de maneras sutiles que escapan a la detección inmediata. Un trabajador de fábrica francés escribió más tarde: «Cada día fabricábamos piezas para aviones alemanes, sabiendo que cada pieza que producíamos podría ayudar a matar a los pilotos aliados que intentaban liberarnos. Algunos de nosotros encontramos pequeñas formas de resistir, actos diminutos de sabotaje que probablemente hicieron poca diferencia, pero nos permitieron sentir que no habíamos entregado completamente nuestra dignidad». Las deportaciones por trabajo forzado en Alemania comienzan en serio durante 1941, con los países ocupados obligados a proporcionar cuotas de trabajadores para las minas, granjas y fábricas alemanas. El servicio de trabajo obligatorio en Francia conscripta a cientos de miles de jóvenes para el servicio laboral en Alemania. Programas similares operan en todo el territorio ocupado, drenando a los países de sus poblaciones en edad de trabajar. Las familias se despiden de hijos e hijas que abordan trenes hacia Alemania, inciertos de si alguna vez volverán. Algunos voluntarios van de buena gana, creyendo promesas de buenos salarios y condiciones. La mayoría va bajo coacción, sabiendo que la negativa significa arresto para ellos y represalias contra sus familias. Los soldados alemanes mantienen una presencia en todos los territorios ocupados, visible en Midmacheten, cada esquina de la calle, en cada café, en cada reunión pública. Su comportamiento varía dependiendo de las órdenes, las circunstancias y el carácter individual. Algunos tratan a las poblaciones locales con relativa cortesía, siguiendo regulaciones pero evitando la crueldad innecesaria. Otros explotan su poder, exigiendo un trato especial, requisando bienes sin pago, acosando a los civiles por infracciones menores o por simple entretenimiento. La presencia de ocupantes armados en la vida diaria crea una tensión constante, con los civiles sin saber nunca si un encuentro con el personal alemán será rutinario o peligroso. La vida cultural continúa bajo severas restricciones y censura alemana. Los teatros permanecen abiertos, pero presentan solo material aprobado. Las salas de conciertos presentan compositores alemanes o obras consideradas aceptables por las autoridades de ocupación. Las editoriales operan bajo estricta censura, con todos los libros requiriendo aprobación alemana antes de su publicación. Los periódicos se convierten en órganos de propaganda, publicando solo material aprobado por los censores alemanes. La vida intelectual y cultural que definió la civilización europea anterior a la guerra sobrevive solo en formas clandestinas, en presentaciones secretas, libros prohibidos distribuidos en secreto y conversaciones susurradas entre amigos de confianza. Un intelectual polaco más tarde recuerda: «Intentaron asesinar nuestra cultura tan completamente como asesinaron a nuestro pueblo. Los libros fueron quemados, los monumentos destruidos, todo lo que nos recordaba nuestra propia historia y logros fue borrado o desfigurado. Pero preservamos lo que pudimos en secreto, enseñando a nuestros hijos su propio idioma e historia en aulas ocultas, manteniendo viva la cultura que intentaron exterminar». Las poblaciones judías en toda Europa ocupada experimentan una persecución cada vez más severa a medida que las políticas alemanas evolucionan hacia la exterminación sistemática. En Polonia, cientos de miles de judíos están sellados en guetos, distritos amurallados, donde el hacinamiento y la hambruna matan a miles antes de que comiencen las deportaciones a los campos de muerte. El gueto de Varsovia contiene casi 500.000 personas en un área de menos de 4 kilómetros cuadrados. Las enfermedades se propagan rápidamente a través de las calles congestionadas. Cuerpos muertos permanecen sin recolectar durante días. Los niños piden migajas de comida. El gueto se convierte en una visión del infierno en la tierra, una creación deliberada diseñada para destruir a un pueblo a través de la privación y la desesperación antes de que las cámaras de gas completen el trabajo. En Europa occidental, la persecución antijudía avanza de manera más gradual, pero se dirige inexorablemente hacia el mismo destino. Se exige a los judíos que se registren ante las autoridades,
que usen estrellas amarillas que los identifiquen, públicamente, que observen toques de queda especiales más restrictivos que los impuestos a las poblaciones generales. Los negocios judíos son confiscados, los profesionales son excluidos de la práctica, los niños son expulsados de las escuelas. El aislamiento aumenta mes a mes, preparando psicológicamente a las poblaciones para las eventuales deportaciones. Cuando los trenes comienzan a transportar judíos hacia el este en 1942, muchos civiles gentiles han sido condicionados para ver a sus vecinos judíos como diferentes, separados, de alguna manera merecedores de un trato especial. La actividad de resistencia sigue siendo esporádica y limitada durante 1940 y 1941, restringida por el poder militar alemán y las brutales represalias contra las poblaciones civiles. Pequeños grupos distribuyen periódicos clandestinos, albergan a refugiados, ayudan a los aviadores aliados a escapar, recogen información para transmitir a Londres. Actos aislados de sabotaje dañan líneas de ferrocarril, fábricas y equipos. Asesinatos de funcionarios alemanes particularmente brutales ocurren ocasionalmente, aunque las represalias contra los rehenes civiles hacen que tales acciones sean controvertidas, incluso entre los partidarios de la resistencia. Las redes de resistencia permanecen pequeñas, mal armadas y vulnerables a la infiltración y traición alemanas. Las iglesias se convierten en sitios de resistencia silenciosa y refugio para muchos civiles. El clero condena las atrocidades alemanas desde los púlpitos cuando se atreve, aunque tales denuncias conllevan arrestos y ejecuciones. Las iglesias albergan fugitivos, ocultan materiales prohibidos, mantienen redes de comunicación a través de organizaciones religiosas. La autoridad moral de las instituciones religiosas proporciona cierta protección, aunque resulta limitada cuando las autoridades alemanas deciden reprimir. Los sacerdotes y ministros enfrentan la misma elección que todos los civiles: acomodación, colaboración activa o resistencia con todos sus peligros. Un pastor neerlandés testifica más tarde: no podíamos permanecer en silencio ante tal mal, aunque sabíamos que hablar significaba arresto o muerte. Nuestra fe nos exigía testificar contra la injusticia, proteger a los vulnerables, mantener nuestra humanidad incluso cuando estábamos rodeados por aquellos que habían abandonado la suya. Las humillaciones diarias se suman a las dificultades materiales de la ocupación. Los soldados alemanes requisitan los mejores asientos en cafés y teatros. Los carteles en lugares públicos dicen «prohibido para judíos» y «solo alemanes». Los civiles deben bajarse de las aceras para permitir el paso al personal alemán. Los edificios públicos exhiben banderas con la esvástica y retratos de Hitler. Los nombres de las calles se cambian para honrar las victorias militares alemanas. Los constantes recordatorios visuales de la sujeción, las pequeñas indignidades diarias, la erosión del orgullo e identidad nacional, estas cargas psicológicas se acumulan junto al hambre y el miedo. Para finales de 1941, los civiles de toda Europa ocupada han aprendido a sobrevivir en condiciones que habrían parecido inimaginables 2 años antes. Se han adaptado a una hambre crónica, han aprendido a eludir las regulaciones alemanas cuando es posible, han desarrollado estrategias para obtener bienes del mercado negro y han creado rutinas que proporcionan algo de estructura en circunstancias caóticas. Pero la adaptación no es aceptación. Bajo la fachada de conformidad, crece el resentimiento, la paciencia se agota y el deseo de liberación arde silenciosamente, esperando el momento en que la resistencia se vuelva posible, cuando el abrumador poder alemán finalmente muestre signos de debilidad, cuando regrese la esperanza de que la ocupación podría terminar antes de que todos mueran de hambre, mueran o pierdan la voluntad de seguir viviendo. Un organizador de la resistencia francesa recuerda: esos primeros años nos enseñaron que la supervivencia en sí misma era una forma de resistencia, que mantener nuestra humanidad y esperanza frente a la deshumanización sistemática
Era un acto de desafío. Aprendimos a esperar, a soportar, a prepararnos para el día en que pudiéramos hacer más que simplemente sobrevivir. El año 1942 marca un cambio fundamental en la naturaleza de la vida civil bajo ocupación. Los reveses militares alemanes en el frente oriental y el creciente poder aliado transforman la ocupación de una condición aparentemente permanente en una odisea temporal con un posible final. Los civiles en toda Europa ocupada sienten el cambio, y los movimientos de resistencia que han sobrevivido en forma fragmentaria comienzan a expandir sus operaciones, reclutando nuevos miembros y lanzando ataques cada vez más audaces contra la autoridad alemana. La respuesta alemana se intensifica proporcionalmente, con el terror y la represalia alcanzando nuevos niveles de brutalidad diseñados para aplastar la resistencia antes de que pueda amenazar el control de la ocupación. El asesinato sistemático de la Jewry europea se acelera a escala industrial durante este periodo, pasando de fusilamientos masivos y guetos de hambre a campos de muerte construidos a propósito, equipados con cámaras de gas. En Polonia, Treblinka, Sobibór y Belzec comienzan sus operaciones, asesinando a miles diariamente. Auschwitz-Birkenau expande enormemente su capacidad de matar. A través de los territorios ocupados, los judíos son reunidos, cargados en vagones de ganado y transportados hacia el este para una muerte inmediata o trabajo esclavo temporal antes de la muerte. Las deportaciones ocurren a plena luz del día, visibles para comunidades enteras, imposibles de ignorar o malinterpretar a pesar de los engaños alemanes sobre el reasentamiento. Las respuestas de los civiles ante las deportaciones varían desde la colaboración activa hasta los esfuerzos de rescate valientes, siendo la mayoría de las personas una mezcla de estos extremos. En Francia, la policía de Vichy ayuda a las autoridades alemanas a arrestar judíos, incluidos ciudadanos franceses que han vivido en Francia durante generaciones. En los Países Bajos, los funcionarios públicos proporcionan registros de población detallados que facilitan la identificación y el arresto eficientes de judíos. En Polonia, algunos civiles traicionan a judíos ocultos a las autoridades alemanas a cambio de recompensas en efectivo, pero otros arriesgan sus vidas para esconder a sus vecinos judíos, proporcionando documentos de identidad falsos, albergando familias en áticos y sótanos, y contrabandeando niños a un lugar seguro. Los justos siguen siendo una pequeña minoría, superados en número por aquellos que miran hacia otro lado o ayudan activamente a los asesinos. Una mujer polaca que escondió a refugiados judíos recuerda más tarde: «Sabíamos que la pena por esconder judíos era la muerte para toda nuestra familia, pero también sabíamos que permanecer en silencio mientras nuestros vecinos eran asesinados mataría nuestras almas. Elegimos actuar porque no hacer nada era imposible para nosotros, incluso sabiendo los riesgos». Las organizaciones de resistencia expanden significativamente sus operaciones durante 1942. En Francia, múltiples redes coordinan operaciones de sabotaje contra líneas de ferrocarril, fábricas e instalaciones alemanas. La resistencia francesa sigue siendo fragmentada, dividida entre grupos comunistas, leales a De Gaulle, y redes independientes, pero todos comparten el objetivo de hacer que la ocupación sea costosa para Alemania. En Yugoslavia, los partisanos de Tito controlan un territorio sustancial en regiones montañosas, atando a múltiples divisiones alemanas. En Grecia, grupos partisanos lanzan ataques que provocan represalias alemanas salvajes. En Polonia, el Ejército Nacional crece hasta cientos de miles de miembros, preparándose para un eventual levantamiento. El sabotaje se vuelve cada vez más sofisticado y coordinado. Los combatientes de la resistencia descarrilan trenes que transportan tropas y suministros hacia el frente oriental. Los trabajadores de la fábrica producen munición defectuosa que explota en las armas alemanas. Los trabajadores ferroviarios desvían envíos, causando retrasos y confusión. Las líneas telegráficas son cortadas repetidamente, interrumpiendo las comunicaciones alemanas.
El efecto acumulativo de miles de pequeñas acciones de sabotaje obliga a Alemania a destinar recursos sustanciales a proteger sus áreas traseras, custodiando instalaciones y persiguiendo a los combatientes de la resistencia que de otro modo podrían combatir en los frentes de lucha. Las políticas de represalia alemanas durante este período demuestran una brutalidad calculada, diseñada para aterrorizar a las poblaciones civiles y hacer que abandonen la resistencia. La doctrina de la responsabilidad colectiva significa que los actos individuales de resistencia traen castigo a comunidades enteras. Por cada soldado alemán muerto, docenas o cientos de civiles son ejecutados como rehenes. Las aldeas sospechosas de albergar a partisanos enfrentan la destrucción total, con sus poblaciones asesinadas o deportadas. Las represalias se organizan cuidadosamente para tener un impacto psicológico máximo, con ahorcamientos públicos y ejecuciones masivas presenciadas por las comunidades circundantes como advertencias contundentes. La masacre en Lidice, en Checoslovaquia, ejemplifica la magnitud de las represalias alemanas. Después de que los partisanos asesinan a Reinhard Heydrich, el brutal protector del Reich, las fuerzas alemanas seleccionan el pueblo de Lidice para un castigo colectivo, a pesar de no haber evidencia de involucramiento. El 10 de junio de 1942, las tropas alemanas rodean el pueblo. Todos los hombres mayores de 16 años son fusilados, 173 hombres ejecutados en grupos a lo largo del día. Mujeres y niños son enviados a campos de concentración, donde la mayoría perecen. El pueblo en sí es quemado, demolido y arado, borrado del paisaje como si nunca hubiese existido. El nombre Lidice se convierte en sinónimo del terror nazi, una advertencia a todos los pueblos ocupados sobre el precio de la resistencia. Un sobreviviente checo testifica más tarde: asesinaron a toda una aldea para enviar un mensaje. Querían que supiéramos que la resistencia no solo costaría nuestras vidas, sino que traería destrucción a todos a nuestro alrededor, que nuestros vecinos y familias pagarían el precio por nuestras acciones. El terror fue calculado y deliberado. La resistencia enfrenta constantes desafíos de la infiltración alemana, la traición de colaboradores y la dificultad de mantener la seguridad en organizaciones clandestinas. La Gestapo y el SD desarrollan técnicas sofisticadas para penetrar en las redes de resistencia, utilizando torturas para extraer información de los miembros capturados, convirtiendo a los prisioneros en agentes dobles mediante amenazas contra sus familias y plantando informantes dentro de los grupos de resistencia. Un resistente arrestado puede comprometer a decenas de otros, llevando a oleadas de arrestos que diezmaban redes enteras. La resistencia debe reconstruirse constantemente, reclutar nuevos miembros para reemplazar a aquellos arrestados o asesinados y mantener operaciones a pesar de saber que los servicios de seguridad alemanes los persiguen implacablemente. Las mujeres juegan un papel crucial en las operaciones de resistencia, a menudo operando de manera más efectiva que los hombres porque las autoridades alemanas las subestiman. Las mujeres actúan como mensajeras, llevando mensajes y armas más allá de los puntos de control, donde su género les proporciona cierta protección contra búsquedas exhaustivas. Acogen a fugitivos, proporcionan casas seguras y mantienen redes de comunicación. Algunas participan directamente en operaciones de sabotaje y asesinato. Marie-Madeleine Fourcade lidera una de las redes de inteligencia más grandes de Francia. Nancy Wake se convierte en una de las combatientes de resistencia más buscadas en Francia, escapando repetidamente de la captura alemana. Miles de otras mujeres cuyos nombres permanecen desconocidos realizan actos diarios de resistencia que sostienen la guerra clandestina contra la ocupación. Una mensajera de resistencia femenina escribe más tarde: éramos invisibles para ellos de maneras en que los hombres no lo eran. Registraban a los hombres minuciosamente en los puntos de control, pero a menudo dejaban pasar a las mujeres con apenas una mirada. Usamos su desprecio hacia nosotras como un arma, llevando armas y mensajes ocultos bajo nuestros abrigos,
mientras asumían que éramos demasiado débiles y necias para ser peligrosas. El maquis en el campo francés se expande de manera dramática durante 1943 a medida que los jóvenes huyen a los bosques y montañas para evitar la conscripción laboral. Estas fuerzas de guerrilla rurales, cada vez más abastecidas por lanzamientos aéreos aliados, establecen control sobre territorios sustanciales y llevan a cabo ataques coordinados contra las fuerzas alemanas. Las autoridades alemanas responden con barridos a gran escala en el campo, cazando resistentes y destruyendo aldeas sospechosas de proporcionar apoyo. El ciclo de resistencia y represalia se intensifica a lo largo de 1943, con ambos lados escalando la violencia en preparación para la eventual invasión aliada. La vida diaria para los civiles se vuelve cada vez más difícil a medida que las demandas de la guerra sobre los territorios ocupados se vuelven más extremas. Los niveles de racionamiento disminuyen aún más a medida que Alemania desvía más recursos a sus campañas militares en apuros. Obtener combustible para calefacción se vuelve casi imposible. Los suministros médicos desaparecen de los hospitales. Jabón, zapatos y ropa se convierten en artículos de lujo que están más allá de los medios de la mayoría de las personas. El deterioro físico de las poblaciones civiles se acelera, con la tuberculosis, el raquitismo y otras enfermedades de la malnutrición propagándose ampliamente. Los niños nacidos durante los años de ocupación muestran signos de problemas de desarrollo debido al hambre crónica. Los ancianos mueren en números desproporcionados, incapaces de sobrevivir con raciones insuficientes. Las campañas de bombardeo de las fuerzas aéreas aliadas añaden una nueva dimensión de terror a la vida civil en los territorios ocupados. Mientras las bombas tienen como objetivo instalaciones e industrias militares alemanas, inevitablemente también impactan en áreas civiles. En Francia, el bombardeo aliado de los patios de trenes y fábricas mata a miles de civiles franceses. En Bélgica y los Países Bajos, los ataques aéreos causan considerables bajas civiles. El bombardeo aliado crea una situación emocional complicada para los civiles que apoyan la liberación, pero sufren bajo el bombardeo destinado a lograrla. Ellos comprenden la necesidad militar, pero lamentan las muertes y la destrucción que la liberación exige. Un civil francés recuerda más tarde: escuchamos a los bombarderos llegar por la noche y supimos que eran aviones aliados, nuestros liberadores atacando a los alemanes que ocupaban nuestro país. Pero las bombas no discriminaban, y familias francesas murieron junto a soldados alemanes. Oramos por la liberación, pero temíamos la destrucción que traería. Los periódicos clandestinos proliferan en toda Europa, ocupada a pesar de los esfuerzos alemanes por suprimirlos. Estas publicaciones clandestinas proporcionan noticias de fuentes aliadas, contrarrestan la propaganda alemana, mantienen la moral y coordinan actividades de resistencia. Publicar y distribuir periódicos subterráneos conlleva un riesgo extremo, ya que ser capturado significa tortura y ejecución. Sin embargo, los periódicos continúan apareciendo, impresos en sótanos y áticos, distribuidos de mano en mano a través de elaboradas redes, leídos, y luego destruidos para evitar dejar evidencia. Los periódicos crean comunidades de resistencia, permitiendo que individuos aislados se sientan conectados a movimientos más grandes, para saber que otros comparten su oposición a la ocupación. El costo psicológico de la ocupación se acumula a medida que pasan los años, sin un final claro a la vista. El hambre constante, el miedo diario, la incertidumbre sobre el futuro, los compromisos morales requeridos para la supervivencia, estas cargas desgastan a las poblaciones civiles. Aumenta la enfermedad mental, las tasas de suicidio aumentan, las familias se desintegran bajo el estrés, los niños crecen conociendo solo la ocupación, incapaces de recordar o imaginar la paz. El trauma infligido por años de ocupación persistirá mucho después de la liberación, moldeando a la generación postguerra de maneras tanto visibles como ocultas. Para finales de 1943,
la situación militar se ha desplazado decisivamente en contra de Alemania. La Wehrmacht se retira en el frente oriental tras derrotas catastróficas en Stalingrado y Kursk. Los aliados controlan el norte de África y han invadido Italia. El bombardeo de las ciudades alemanas se intensifica. Los civiles en toda Europa ocupada sienten que la liberación se acerca, aunque no pueden saber cuánto tiempo deberán esperar ni qué precio exigirá la liberación. La resistencia intensifica sus operaciones, preparándose para un eventual levantamiento para apoyar los esfuerzos de liberación aliados. Las autoridades alemanas se vuelven más desesperadas en sus intentos de mantener el control sobre poblaciones que creen cada vez más que la derrota alemana es inevitable. Un líder de la resistencia reflexiona más tarde: a finales de 1943 podíamos sentir el cambio en el aire. Los alemanes estaban perdiendo, y todos lo sabían, aunque fingieran lo contrario. Nuestra tarea era sobrevivir hasta que llegara la liberación, resistir cuando fuera posible y prepararnos para el día en que finalmente pudiéramos expulsar a los ocupantes de nuestras tierras. El año 1944 comienza con civiles en toda Europa, ocupada viviendo en un estado de tensa anticipación. La victoria aliada parece cada vez más cierta, pero los meses finales de la ocupación resultan ser entre los más brutales y peligrosos. Las autoridades alemanas, reconociendo que su control se está desvaneciendo, intensifican la explotación de los territorios ocupados mientras se preparan simultáneamente para la retirada. Las deportaciones a campos de exterminio se aceleran, como si la Alemania nazi estuviera decidida a completar su proyecto genocida antes de que la derrota militar lo haga imposible. Los movimientos de resistencia se vuelven más audaces, lanzando operaciones más grandes y controlando abiertamente las áreas rurales. La colisión entre los desesperados esfuerzos alemanes por mantener el orden y la resistencia cada vez más agresiva crea un periodo final de violencia extraordinaria. La primavera de 1944 trae una amplia anticipación de la invasión aliada en Europa occidental. Los civiles en toda Francia, Bélgica y los Países Bajos escuchan mensajes cifrados en las transmisiones de la BBC, sabiendo que las fuerzas de liberación se están preparando para aterrizar. El momento exacto sigue siendo desconocido, creando semanas de espera ansiosa. Las autoridades alemanas sienten la crisis inminente y aumentan las medidas de seguridad. Más tropas se despliegan por los territorios ocupados. Los puntos de control se multiplican. Los toques de queda se vuelven más restrictivos. Cualquiera sospechoso de actividad de resistencia enfrenta arresto inmediato. La ocupación, ya opresiva, se vuelve sofocante en sus últimos meses. El día D llega el 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas asaltan las playas de Normandía. Las noticias de la invasión se esparcen rápidamente a través de los territorios ocupados a pesar de la censura alemana. Los civiles celebran en privado, con cautela, sabiendo que la alegría prematura podría traer represalias alemanas. La invasión no trae la liberación inmediata a la mayor parte de Europa ocupada. Las fuerzas aliadas deben abrirse camino lentamente y pasarán meses antes de que la mayoría de las áreas sean liberadas. Pero el impacto psicológico es enorme. La ocupación que parecía permanente ahora tiene un final visible. La liberación ya no es una esperanza lejana, sino una realidad que se acerca. Los movimientos de resistencia lanzan levantamientos generalizados para apoyar los avances aliados. En Francia, las fuerzas francesas del interior movilizan a decenas de miles de combatientes que atacan las comunicaciones alemanas, emboscan columnas en retirada y toman el control de pueblos y aldeas. El sabotaje ferroviario se intensifica de manera dramática, con cientos de líneas ferroviarias cortadas simultáneamente, obstaculizando los esfuerzos alemanes para mover tropas y suministros. Las demoliciones de puentes bloquean las rutas de retirada alemanas. La resistencia se transforma de una colección de células aisladas en una fuerza militar significativa que restringe las divisiones alemanas necesarias en otros lugares.
Las represalias alemanas alcanzan un crescendo de salvajismo durante el periodo de liberación. Las masacres en Oradour-sur-Glane y Toul ejemplifican el último espasmo de la violencia de ocupación. En Toul, las tropas alemanas cuelgan a 99 hombres de farolas y balcones en toda la ciudad el 9 de junio de 1944, en represalia por los ataques de resistencia. Los cuerpos cuelgan durante horas mientras los habitantes del pueblo son forzados a mirar. En Oradour-sur-Glane, al día siguiente, toda la aldea es destruida y su población asesinada en una orgía de asesinatos que no sirve a ningún propósito militar. Estas últimas atrocidades demuestran que incluso en la derrota, la Alemania nazi sigue comprometida con el terror como su principal herramienta de control. Un sobreviviente francés más tarde testifica: sabían que estaban perdiendo, que la liberación se acercaba, pero continuaron matando civiles hasta el momento en que llegaron las tropas aliadas. La crueldad no disminuyó con su derrota, si acaso se intensificó, como si estuvieran decididos a infligir el máximo sufrimiento antes de perder el poder para hacerlo. La deportación de judíos continúa hasta los momentos finales del control alemán en cada territorio. En Hungría, que Alemania ocupa en marzo de 1944, la deportación de más de 400.000 judíos a Auschwitz ocurre en cuestión de semanas, durante finales de primavera y principios de verano. Los trenes que transportan judíos a los campos de muerte siguen funcionando incluso mientras los ejércitos aliados avanzan. Las cámaras de gas en Auschwitz-Birkenau operan a máxima capacidad durante todo el verano de 1944, asesinando a miles diariamente mientras las fuerzas de liberación combaten su camino a través de Francia. La determinación de completar el genocidio, incluso cuando se avecina la derrota militar, revela la importancia central del asesinato racial en la ideología nazi. París se levanta en insurrección el 19 de agosto de 1944, cuando las fuerzas aliadas se acercan a la ciudad. Los combatientes de la resistencia toman el control de las comisarías de policía, edificios gubernamentales y puntos estratégicos en toda la capital. Las fuerzas alemanas, bajo órdenes de destruir París en lugar de permitir que caiga intacto, preparan demoliciones de puentes y monumentos. El comandante alemán de la ciudad, el general Dietrich von Choltitz, finalmente se niega a las órdenes de Hitler de quemar París, salvando a la ciudad de la destrucción. Las fuerzas francesas libres bajo el mando del general Philippe Leclerc entran en París el 25 de agosto, recibidos por multitudes masivas que celebran la liberación después de más de 4 años de ocupación. La liberación de París crea escenas de extraordinaria alegría mezcladas con ajustes de cuentas contra los colaboradores. Multitudes abarrotan las calles vitoreando a las tropas aliadas. Los combatientes de la resistencia, emergiendo de la clandestinidad, desfilan abiertamente por primera vez. Las banderas francesas aparecen en todas partes, reemplazando los estandartes de la esvástica. Pero la celebración incluye violencia contra aquellos que colaboraron con las autoridades de ocupación. Las mujeres acusadas de haber tenido relaciones con soldados alemanes son rapadas públicamente, desfilando por las calles mientras las multitudes abuchean y escupen. Los colaboradores acusados enfrentan ejecuciones sumarias sin juicio. La purga, conocida como la épuration sauvage, cobra miles de vidas en las caóticas primeras semanas después de la liberación. Un parisino recuerda más tarde: la alegría de la liberación era real y abrumadora, pero se mezclaba con ira contra aquellos que habían hecho concesiones con los ocupantes. El deseo de venganza era poderoso, y la justicia a menudo era dura e inmediata, decidida por multitudes en lugar de tribunales. Bélgica y los Países Bajos experimentan la liberación de manera más gradual, con algunas áreas liberadas en septiembre de 1944, mientras que otras permanecen bajo control alemán hasta las últimas semanas de la guerra. La ciudad portuaria de Amberes es liberada el 4 de septiembre, pero el estuario del Escalda permanece en manos alemanas, impidiendo el uso del puerto durante meses.
Los Países Bajos sufren terriblemente durante el último invierno de ocupación. Las autoridades alemanas cortan deliberadamente el suministro de alimentos a la Holanda occidental en represalia por la huelga de los trabajadores ferroviarios holandeses. El invierno de hambre de 1944 a 1945 mata a más de 20.000 civiles holandeses de hambre. Los aviones aliados lanzan paquetes de comida en las últimas semanas antes de la liberación, pero muchos mueren a la vista de la libertad. Europa del Este experimenta la liberación bajo circunstancias muy diferentes. Las fuerzas soviéticas que avanzan hacia el oeste se encuentran con campos de concentración, fosas comunes y comunidades judías destruidas. Los campos en Majdanek y Auschwitz son capturados con evidencias de asesinato industrial aún visibles. Las tropas soviéticas documentan los horrores que descubren, aunque la comprensión completa de la magnitud del Holocausto se desarrolla solo gradualmente. Para los civiles de Europa del Este, la liberación soviética trae sus propios terrores. Ocurren violaciones masivas de mujeres en territorios ocupados. Las deportaciones a campos de trabajo soviéticos afectan a cientos de miles. La liberación de la ocupación nazi no significa libertad, sino más bien un intercambio de un ocupante totalitario por otro. Noruega y Dinamarca permanecen bajo ocupación hasta la rendición final de Alemania en mayo de 1945. Estos territorios del norte experimentan una ocupación relativamente menos violenta que Europa del Este, pero los últimos meses traen una creciente desesperación alemana y bombardeos aliados. Los judíos daneses son en gran parte salvados a través de esfuerzos de rescate organizados que contrabandean a casi toda la población judía de Dinamarca a la neutral Suecia en octubre de 1943, un ejemplo extraordinario de resistencia civil y valentía humanitaria. La población de Noruega aguanta hasta el último momento, con la liberación que llega solo con la capitulación total de Alemania. El descubrimiento de los campos de concentración por parte de las fuerzas aliadas revela al mundo el horror total del genocidio nazi. Las tropas británicas que liberan Bergen-Belsen en abril de 1945 encuentran miles de cadáveres sin enterrar y decenas de miles de sobrevivientes en estados de extrema desnutrición. Las fuerzas estadounidenses que liberan Dachau y Buchenwald encuentran escenas similares de muerte masiva y degradación humana. Los soldados endurecidos por años de combate se sienten abrumados por lo que descubren. Películas y fotografías documentan los campos, proporcionando pruebas irrefutables de un asesinato sistemático. Los campos obligan al mundo a confrontar la realidad de que el genocidio ocurrió no en secreto, sino a la vista de poblaciones civiles que observaron, participaron o miraron hacia otro lado. Un oficial británico que liberó Bergen-Belsen más tarde escribió: «Nada en la guerra nos preparó para lo que encontramos en ese campo. Los vivos eran apenas distinguibles de los muertos. La magnitud del sufrimiento estaba más allá de la comprensión humana. Entendimos entonces que habíamos estado luchando no solo contra un enemigo militar, sino contra un mal que buscaba industrializar el asesinato mismo. Las personas desplazadas se convierten en uno de los problemas más desafiantes de la liberación. Millones de trabajadores forzados, supervivientes de campos de concentración, refugiados y exprisioneros de guerra se encuentran lejos de casa en territorios devastados por la guerra. Muchos no pueden regresar a casa, ya sea porque sus hogares ya no existen, porque sus familias han muerto, porque sus territorios ahora están bajo control soviético, o porque temen persecución por colaboración o identidad étnica. Los campamentos de personas desplazadas albergan a cientos de miles en la inmediata aftermath de la liberación, luchando por proporcionar alimentos, refugio y atención médica a poblaciones traumatizadas por años de persecución y privación. El estado psicológico de las poblaciones liberadas varía enormemente. Algunos celebran con alegría desenfrenada, bailando en las calles, abrazando a los soldados aliados, deleitándose en la libertad después de años de opresión.
Otros permanecen en estado de shock, traumatizados más allá de una respuesta emocional inmediata, incapaces de procesar lo que han soportado. Los sobrevivientes de campos de concentración a menudo carecen de la fuerza incluso para celebrar, enfocados completamente en la supervivencia en las primeras horas y días después de la liberación. La transición de la ocupación a la libertad resulta más difícil de lo que muchos anticiparon, ya que los mecanismos de afrontamiento desarrollados para la supervivencia bajo opresión ya no sirven en tiempos de paz. La liquidación de cuentas con los colaboradores continúa en todos los territorios liberados, a veces a través de procesos legales oficiales, pero a menudo mediante violencia extrajudicial. Francia ejecuta aproximadamente 10.000 personas por colaboración tras juicios legales, mientras que miles más mueren en ejecuciones sumarias sin debido proceso. Purgas similares ocurren en toda Europa liberada, con diferentes grados de procedimiento legal. La línea entre colaboración y acomodación necesaria resulta difícil de trazar, con algunos juicios que tienen como objetivo a auténticos traidores, mientras que otros saldan cuentas personales o castigan a quienes solo son culpables de supervivencia. Para el verano de 1944, la mayor parte de Europa occidental ha sido liberada, aunque la lucha continúa en los Países Bajos y en bolsillos aislados de resistencia. Las poblaciones civiles de los territorios liberados enfrentan enormes desafíos para reconstruir sociedades destrozadas, localizar a familiares desaparecidos, enterrar a los muertos y procesar el trauma de años bajo ocupación. Las cicatrices físicas de la guerra son visibles en todas partes en ciudades arrasadas e infraestructura destruida. Las cicatrices psicológicas son menos visibles pero igualmente profundas, moldeando a la generación de posguerra de maneras fundamentales. Un civil holandés reflexiona más tarde: la liberación llegó y pensamos que nuestro sufrimiento terminaría de inmediato, pero descubrimos que la libertad conllevaba sus propios y dolorosos desafíos. Tuvimos que reconstruir todo desde las ruinas. Tuvimos que encontrar formas de vivir con lo que habíamos hecho y dejado de hacer durante la ocupación. Tuvimos que llorar pérdidas demasiado enormes para comprender completamente. La liberación no fue un final, sino el comienzo de algo nuevo e incierto. La liberación de Europa ocupada revela un continente transformado por 5 años de explotación sistemática, terror y genocidio. El costo humano de la ocupación nazi desafía una fácil comprensión, medido no solo en millones de muertes, sino en familias destrozadas, comunidades destruidas y trauma psicológico que dará forma a generaciones. Las repercusiones inmediatas confrontan a sobrevivientes y liberadores por igual con la magnitud total del sufrimiento infligido por la ocupación, un sufrimiento que continúa incluso después de que las fuerzas alemanas se retiren o se rindan. Las bajas militares por violencia relacionada con la ocupación alcanzan millones en toda Europa. Los combatientes de la resistencia muertos en acción o ejecutados tras la captura ascienden a cientos de miles. En Yugoslavia, la guerra de partisanos cobra un estimado de 500.000 combatientes de la resistencia. En Polonia, el Ejército Nacional pierde decenas de miles. En Francia, aproximadamente 20.000 miembros de la resistencia mueren en combate o ejecución. Estas cifras representan solo a aquellos que murieron luchando activamente, no a los números mucho mayores que fueron asesinados en represalias y masacres. Las muertes de civiles a causa de la violencia alemana directa superan con creces las bajas militares. Las ejecuciones masivas de rehenes reclaman cientos de miles de vidas. En la Unión Soviética, la ocupación alemana mata deliberadamente de hambre a millones, con el asedio de Leningrado que solo causa la muerte de más de 1 millón de civiles. En Polonia, las fuerzas alemanas asesinan sistemáticamente a intelectuales, sacerdotes y líderes políticos. La masacre de las cavernas ardeatinas en Roma ve a 335 civiles italianos asesinados en represalia por un ataque partisano. Masacres similares ocurren en cada país ocupado.
El Holocausto representa el componente más sistemático de la violencia ocupacional, con aproximadamente 6 millones de judíos asesinados en toda Europa. En Polonia, donde vivían más de 3 millones de judíos antes de la guerra, sobreviven menos de 300.000. En los Países Bajos, el 75% de la población judía perece. En Grecia, el 87% de los judíos es asesinado. En Hungría, la mitad de la población judía muere en solo unos meses de ocupación alemana. Comunidades enteras desaparecen, dejando solo fotografías y recuerdos. Un sobreviviente judío de Auschwitz testifica más tarde: «Toda mi familia murió en los campos. Mis padres, mis hermanos, mis abuelos, tías, tíos, primos. Soy el único que sobrevivió. Cuando regresé a nuestro pueblo después de la liberación, encontré nuestro hogar ocupado por extraños que se negaron a reconocer que sabían lo que nos había sucedido. Era como si nunca hubiéramos existido. Las poblaciones romaníes sufren un genocidio comparable en intención, con aproximadamente 500.000 asesinados. Las personas con discapacidad son asesinadas en programas de eutanasia alemanes que reclaman más de 200.000 vidas. Los homosexuales, los disidentes políticos, los testigos de Jehová y otros grupos objetivo mueren en miles. Los prisioneros de guerra de Europa del Este experimentan un tratamiento particularmente brutal, con millones que mueren en cautiverio alemán. De aproximadamente 5.700.000 soldados soviéticos capturados, se estima que 3.300.000 mueren de hambre, enfermedad, exposición y ejecución. Los programas de trabajo forzado reclaman cientos de miles de vidas adicionales. Más de 12 millones de personas son deportadas a Alemania para trabajar en condiciones brutales. Muchos mueren a causa de accidentes industriales, desnutrición, enfermedades o bombardeos aliados de las instalaciones donde trabajan. Los sobrevivientes regresan a casa demacrados, traumatizados y sufriendo de tuberculosis y otras enfermedades contraídas en los campos de trabajo. La destrucción física infligida a las ciudades deja a millones sin hogar. Varsovia está casi completamente destruida, con el 85% de la ciudad reducido a escombros. El centro de la ciudad de Rotterdam está obliterado. Infinitas aldeas son quemadas durante operaciones de represalia. Millones viven en ruinas, sótanos y refugios temporales a través de inviernos que matan a miles por exposición. La inanición y la malnutrición afectan a decenas de millones en toda Europa ocupada, siendo las condiciones peores en el último año. El invierno del hambre holandés de 1944 a 1945 mata a más de 20.000 civiles. En los campos de concentración, la inanición es una política sistemática, con sobrevivientes que pesan tan solo 30 kilogramos en la liberación. Los niños que crecen durante la ocupación presentan un crecimiento retrasado y problemas de salud permanentes debido a la malnutrición crónica. Las enfermedades se propagan rápidamente entre poblaciones debilitadas por la desnutrición. Las epidemias de tifus barren a través de guetos y campos. Las tasas de tuberculosis se disparan. En Bergen-Belsen, miles mueren de tifus en semanas inmediatamente después de la liberación, a pesar de los esfuerzos médicos británicos, porque sus cuerpos están demasiado débiles para combatir la infección. Un trabajador humanitario que llega a un campamento liberado escribe más tarde: «Los sobrevivientes eran esqueléticos, su piel estirada sobre los huesos, sus ojos enormes en rostros hundidos. Muchos murieron incluso después de la liberación, porque sus cuerpos ya no podían procesar alimentos. Intentamos alimentarlos lentamente, con cuidado, pero algunos murieron de todos modos, sus sistemas demasiado dañados por la inanición prolongada para recuperarse. El trauma psicológico resulta imposible de cuantificar, pero afecta prácticamente a todos los sobrevivientes. Los sobrevivientes de campos de concentración sufren de lo que más tarde será reconocido como trastorno de estrés postraumático. Los niños que presenciaron atrocidades
o perdieron familias enteras, muestran un daño psicológico profundo. Los combatientes de la resistencia que sobrevivieron a la tortura llevan tanto cicatrices físicas como psicológicas. Incluso aquellos que sobrevivieron sin violencia directa experimentan trauma por años de miedo crónico y hambre. Las familias de Europa buscan desesperadamente a sus parientes desaparecidos. Los servicios de rastreo de la Cruz Roja están abrumados con solicitudes. Muchas búsquedas terminan con la devastadora confirmación de la muerte. Otras terminan sin información alguna, dejando a las familias en una agonizante incertidumbre. Los niños huérfanos suman cientos de miles. Los niños judíos escondidos con familias gentiles enfrentan complicadas reunificaciones. Muchos niños no tienen familia sobreviviente y se convierten en huérfanos permanentes. Las fosas comunes salpican el paisaje a lo largo de Europa del Este. En Babi Yar, cerca de Kiev, más de 33.000 judíos fueron asesinados en 2 días en septiembre de 1941. En el bosque de Katyn, las fuerzas soviéticas asesinaron a más de 20.000 oficiales e intelectuales polacos. El trabajo de exhumar, identificar y enterrar adecuadamente a los muertos continuará durante años. Un sobreviviente polaco recuerda más tarde: regresamos a nuestro pueblo y encontramos que todos los que conocíamos estaban muertos, asesinados en el bosque justo afuera del pueblo. Pasamos semanas desenterrando fosas comunes, tratando de identificar los cuerpos para que las familias pudieran llorar adecuadamente. El peso psicológico de manejar tantos cadáveres, tantas personas que habíamos conocido y amado, era casi insoportable. Las personas desplazadas presentan un enorme desafío humanitario. Más de 11 millones de personas se encuentran lejos de casa, incluidos trabajadores forzados, sobrevivientes de campos de concentración y refugiados. Los campos de personas desplazadas albergan a millones en barracas militares convertidas, proporcionando comida y refugio mínimas mientras las autoridades intentan organizar la repatriación. Muchos permanecen en un limbo durante años. Los sobrevivientes judíos enfrentan dificultades particulares. Muchos no pueden regresar a sus antiguas casas, ahora ocupadas por otros o situadas en lugares donde el antisemitismo sigue siendo virulento. En Kielce, Polonia, un pogromo en julio de 1946 mata a 42 sobrevivientes judíos del Holocausto que intentaron regresar a casa. Muchos sobrevivientes permanecen en campos de personas desplazadas, esperando oportunidades para emigrar a Palestina, América u otros destinos. La devastación económica agrava la crisis humanitaria. La industria está destruida. La infraestructura está en ruinas. Los sistemas monetarios han colapsado. Las escaseces de alimentos persisten durante años. Los sanatorios para tuberculosos están desbordados. Los hospitales carecen de suministros básicos. La infraestructura médica debe ser reconstruida mientras se intenta atender a millones con necesidades urgentes. La magnitud de la pérdida resulta incomprensible. Familias enteras han desaparecido. Comunidades enteras han desaparecido. Las ciudades yacen en ruinas. La Europa que existía antes de 1939 está muerta, reemplazada por un continente de escombros, refugiados y sobrevivientes traumatizados. El trabajo de reconstrucción tomará décadas. La recuperación psicológica tomará generaciones. Algunas heridas nunca sanarán. Un superviviente de un campo de concentración reflexiona más tarde: sobrevivimos, pero no somos las mismas personas que entraron en esos campos. Parte de nosotros murió allí y nunca volverá. Aprendimos cosas sobre la naturaleza humana, sobre la crueldad y el sufrimiento, que no se pueden desaprender. Llevamos a los muertos con nosotros cada día, fantasmas de familiares y amigos que no sobrevivieron. La liberación nos devolvió nuestra libertad, pero no pudo devolvernos lo que perdimos. La ocupación nazi de Europa entre 1939 y 1944 representa uno de los intentos más sistemáticos de la historia
por someter a todo un continente a través del terror, la explotación y el genocidio. La significación de la ocupación se extiende mucho más allá de la historia militar, revelando las profundidades de la crueldad humana y la fragilidad de la civilización cuando se enfrenta a una ideología totalitaria comprometida con la jerarquía racial y la dominación. La experiencia de millones de civiles que vivieron bajo ocupación moldeó el resultado de la Segunda Guerra Mundial tan profundamente como cualquier campaña militar. La ocupación alteró fundamentalmente el equilibrio estratégico de la Segunda Guerra Mundial. La explotación alemana de los territorios ocupados proporcionó recursos cruciales para la Wehrmacht, extendiendo la capacidad de Alemania para hacer la guerra más allá de lo que sus propios recursos podían sostener. Millones de trabajadores forzados reemplazaron a los trabajadores alemanes enviados a luchar, manteniendo la producción industrial. La producción agrícola alimentó a los civiles y soldados alemanes. Sin estos recursos, la resistencia militar alemana habría colapsado mucho antes. Sin embargo, la ocupación también creó vulnerabilidades estratégicas que contribuyeron a la derrota alemana. Los movimientos de resistencia obligaron a Alemania a comprometer recursos militares sustanciales para las labores de ocupación en lugar de los frentes de combate. Para 1944, cientos de miles de tropas alemanas estaban desplegadas en territorios ocupados, guardias de instalaciones y caza de partisanos. Estas divisiones podrían haber alterado los resultados en otros lugares. La ocupación transformó las áreas traseras alemanas en territorio en disputa que requería vigilancia constante y represión brutal. El impacto psicológico resultó igualmente significativo. Para los civiles bajo el dominio nazi, la ocupación demostró que el velo de la civilización es delgado, que los vecinos pueden convertirse en asesinos o héroes bajo presión, que la supervivencia a menudo requiere compromisos morales que atormentan a los sobrevivientes por toda la vida. La ocupación reveló la capacidad humana tanto para un coraje extraordinario como para una cobardía terrible, para un rescate desinteresado y una traición cruel. Para los alemanes que implementaron políticas de ocupación, la experiencia normalizó la atrocidad y transformó a personas ordinarias en participantes del genocidio. La progresión de la conquista al asesinato sistemático ocurrió gradualmente, cada paso haciendo que el siguiente pareciera menos extremo, hasta que millones participaron en o presenciaron asesinatos a gran escala. La ocupación demuestra cómo los sistemas totalitarios corrompen a individuos e instituciones, creando mecanismos que permiten a personas ordinarias cometer un mal extraordinario. El Holocausto, llevado a cabo principalmente en territorios ocupados, representa el legado más horrible de la ocupación. El asesinato sistemático de 6 millones de judíos, junto con gitanos, personas con discapacidades y otros grupos perseguidos, ocurrió no en secreto, sino en todo un continente, visible para millones de testigos. El genocidio requirió la participación o aquiescencia de innumerables individuos más allá de los nazis comprometidos, incluidos burócratas procesando órdenes de deportación, trabajadores ferroviarios transportando víctimas, policías locales arrestando judíos y civiles, observando cómo desaparecían sus vecinos sin protestar. Un historiador escribe más tarde: el Holocausto no podía haber ocurrido sin la ocupación. Requirió la conquista de territorios donde vivía la mayoría de los judíos europeos, el establecimiento de una maquinaria administrativa capaz de organizar el asesinato en masa y la creación de condiciones donde la atrocidad se normalizara a través de una escalada gradual. La ocupación creó las circunstancias que hicieron posible un genocidio a una escala industrial. Los juicios de posguerra en Nuremberg establecieron precedentes legales cruciales sobre la responsabilidad individual por crímenes contra la humanidad. La defensa de que los perpetradores simplemente estaban cumpliendo órdenes fue rechazada, estableciendo que los individuos tienen responsabilidad moral y legal por sus acciones, incluso bajo regímenes totalitarios. El concepto de crímenes contra la humanidad
desarrollado en parte a partir de experiencias de ocupación, amplió el derecho internacional. Estos marcos legales continúan moldeando los esfuerzos de justicia internacional décadas después. Las consecuencias políticas de la ocupación reformaron el orden europeo de la posguerra. La colaboración durante la guerra desacreditó las ideologías colaboracionistas. El papel de los movimientos de resistencia en la liberación otorgó legitimidad moral a los nuevos gobiernos. El sufrimiento masivo de los civiles creó apoyo para la integración europea diseñada para prevenir futuros conflictos. Los principios fundacionales de la Unión Europea reflejan lecciones sobre las consecuencias catastróficas del extremismo nacionalista y la agresión militar. La división de Europa durante la Guerra Fría siguió en parte los patrones de ocupación de la guerra, con territorios liberados por las fuerzas soviéticas cayendo bajo control comunista. Las poblaciones de Europa del Este, inicialmente esperanzadas de que la liberación soviética significara libertad, descubrieron que un ocupante totalitario era reemplazado por otro. La ocupación soviética de 40 años demostró que las lecciones sobre el control totalitario y la resistencia se aplicaban por igual a los regímenes comunistas. La memoria cultural de la ocupación sigue formando la identidad europea 8 décadas después. Los monumentos a los combatientes de la resistencia se erigen en ciudades de toda Europa. Los museos documentan las atrocidades de la ocupación. Las conmemoraciones anuales marcan las fechas de liberación. La ocupación sigue siendo un referente en los debates sobre colaboración, resistencia y responsabilidad moral bajo el autoritarismo. El desplazamiento de millones creó crisis de refugiados con consecuencias generacionales. Los sobrevivientes judíos formaron el núcleo de la inmigración a la recién establecida Israel, dando forma a la política de Oriente Medio. Los alemanes étnicos expulsados de Europa del Este crearon desafíos de integración. La ocupación creó diásporas cuyos efectos continúan moldeando la demografía global. El trauma psicológico moldeó generaciones enteras, con efectos en cascada a hijos y nietos que nunca experimentaron la ocupación directamente. Los sobrevivientes cargaron con culpa, tristeza y trauma. Muchos no pudieron hablar sobre sus experiencias durante décadas, creando silencios dentro de las familias. Los hijos de los sobrevivientes a menudo absorbieron el trauma de sus padres sin entender su origen. La transmisión intergeneracional del trauma de la ocupación sigue siendo un tema de investigación e intervención terapéutica. La documentación a través de fotografías, películas y testimonios creó un registro histórico sin precedentes que sirve como evidencia para la prosecución y educación de las futuras generaciones. Las imágenes de la liberación de los campos de concentración proporcionaron pruebas irrefutables, haciendo difícil la negación. Los testimonios de los sobrevivientes preservan relatos de primera mano sobre la dimensión humana de la ocupación. Esta documentación asegura que los horrores se mantengan vívidos en lugar de desvanecerse en la abstracción. La ocupación enseña lecciones cruciales sobre la fragilidad de las instituciones democráticas bajo la presión autoritaria. La facilidad con la que las autoridades ocupantes desmantelaron las libertades civiles y eliminaron las protecciones judiciales demuestra cuán rápidamente las sociedades civilizadas descienden en la barbarie. La ocupación muestra que las personas comunes participarán en atrocidades cuando las presiones institucionales y sociales normalicen la crueldad. Estas lecciones siguen siendo relevantes donde quiera que el autoritarismo amenace la gobernanza democrática. La ocupación demuestra en última instancia que la conquista por sí sola no garantiza el control, que las poblaciones aterrorizadas pueden mantener la resistencia a pesar de la represión salvaje, y que las ideologías construidas sobre la supremacía racial contienen semillas de su propia destrucción. Las políticas de ocupación de la Alemania nazi crearon enemigos donde la colaboración podría haber sido posible, consumieron recursos en la represión y, en última instancia, contribuyeron a la catastrófica derrota del régimen. Como un sobreviviente reflexiona décadas después de la liberación,
Vivimos años que parecían diseñados para destruir nuestra humanidad, para reducirnos a animales luchando por sobrevivir. Muchos no sobrevivieron, y aquellos de nosotros que lo hicimos llevamos cicatrices que nunca sanan. Pero también fuimos testigos de un coraje extraordinario, un sacrificio desinteresado y la persistencia de la decencia humana incluso en las circunstancias más oscuras. La ocupación nos enseñó las profundidades a las que puede hundirse la humanidad, pero también las alturas a las que puede elevarse el coraje humano. Recordamos ambas lecciones y contamos nuestras historias para que las futuras generaciones comprendan lo que se perdió y lo que se preservó, cómo se ve el mal cuando gobierna y cuánto cuesta resistir. La ocupación nazi de Europa se erige como una advertencia sobre las consecuencias de la ideología totalitaria, el odio racial y la agresión militar. Los millones que sufrieron y murieron exigen que se recuerden sus experiencias, que se aprendan sus lecciones, que su sacrificio no sea olvidado. Las raras imágenes a color traen sus historias a una inmediatez vívida, colapsando décadas entre su sufrimiento y nuestro presente, haciéndonos testigos de su calvario y herederos de su legado.